Hola amigos, una vez más les voy a hablar sobre el tema del misterio de la iniquidad. Todavía no tengo bien claro cuál va a ser el título del video, pero seguimos con segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo a los tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué quiere decir Pablo con el misterio de la iniquidad? Con esta frase de dos palabras, el misterio de la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya vamos a hacer primero esta frase, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, significa que el misterio de la iniquidad está operativo, que está funcionando, que está actuando, porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pablo nació aproximadamente en el mismo año que nuestro Señor Jesucristo. Se presume que puede haber sido unos pocos años menor, unos 2, 3 años menor que nuestro Señor Jesucristo, pero eh, para tener una referencia, esa era la edad de Pablo. Y entonces nuestro Señor Jesucristo a los 33 años, bueno, ahí hay uno que 3 años menos, hay 3 años, ya, pero no ondemos tanto, aproximadamente a los 33 años, después de sus 3 años de ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Ya, entonces ya ahí estaríamos en el año 33. Ya, y entonces Pablo se convirtió en Hechos capítulo 9, fue la conversión de Pablo cuando andaba persiguiendo, iba a Damasco, ya, y fue derribado del caballo. Ya no entremos en detalle para aprovechar bien el tiempo en este video. El derramamiento del Espíritu Santo fue en Hechos capítulo 2, ¿ya? Entonces, si a esos 33 años nosotros le agregamos, eh, no sé, pongámosle 10 años, 43 años, ¿ya? O póngase 40 años que haya pasado del tiempo de que Pablo escribió esta carta, la segunda carta a los tesalonicenses. Eso se puede averiguar, qué sé yo, en internet, pero aproximadamente pongámoslo que son 40 años, ¿ya? Entonces, estamos en el 2023, entonces, menos de esos 40 años nos dan aproximadamente como 1900 y tantos años. No tengo una calculadora a mano acá, ya, entonces, si estamos en el 2023, menos, eh, pongámosle ya 43 años, ya, entonces serían como, no sé, como 1900 tantos años, ya. ¿A qué voy con estos cálculos? De que el Espíritu Santo estaba en Pentecostés, ellos dos, recién estaba el Espíritu Santo, ¿ya? Y entonces ya 40 años más tarde ya estaba operando el misterio de la iniquidad. En el video de ayer vimos que etimológicamente qué significaba esta palabra misterio de la iniquidad. Misterio es algo oculto, no es algo oculto, algo secreto. Y iniquidad, le dije yo ayer que era pecado, pero eh, el sinónimo, si lo busca un diccionario de sinónimo antónimo, es maldad, ¿cierto? Iniquidad es maldad.
pero, ¿y la maldad qué cosa es? ¿Acaso no es pecado? La maldad es pecado. Entonces, pero ya el misterio de la maldad, de la iniquidad, pero ¿qué maldad? ¿De qué se trata todo esto? El misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, ¿ya? Eh, pues, estaba funcionando la iglesia, estaba creciendo, comenzando los primeros años del cristianismo, ¿ya? Y entonces, y ya está funcionando algo, algo, algo satánico, algo malvado, algo que es malvado por la iniquidad y oculto. Y ese es el falso profeta. El falso profeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el falso profeta de Apocalipsis 13:11 surge de la tierra, ¿cierto? Surge de la tierra y tiene dos cuernos esa bestia segunda de Apocalipsis 13:11. Y un cuerno es de la justicia y el otro cuerno es de la fe, un cuerno espiritual. Y ya en ese tiempo de Pablo, segunda de Tesalonicenses, este falso profeta, este espíritu, porque este es el espíritu del anticristo, el espíritu este falso profeta es el misterio de la iniquidad. Ya eh, este misterio que a ocultas en reuniones secretas de líderes religiosos de esos años tratan tanto líderes religiosos como líderes políticos. Estamos en el tiempo del Imperio Romano, de los Césares, ya están tratando de hacer que no crezca la fe cristiana y que desaparezca. ¿Me entiende? Ese es el misterio de la iniquidad que está infiltrado ya en esos tiempos de Pablo en las iglesias y tratando de apostatar, tratando de hacer que los cristianos se desvíen de la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ese es el misterio de la iniquidad, ese más que un grupo de personas que, que son, que tienen que ver con fe, con el, perdón, con el ámbito de la espiritualidad, ya sea la fe judía, porque eran los judíos, eran los fariseos, ya, y entonces, es un sistema y también un espíritu. Ya este sistema que entre reuniones ocultas, entre reuniones secretas, están tratando de matar a los apóstoles, de sembrar cizaña en la iglesia, de desvirtuar el mensaje, de cambiar el mensaje. Ese es el misterio de la iniquidad que ya está en acción. ¿Ya? Y entonces vamos a ver en la versión de este mismo libro, pero con todo el capítulo, para ver los versículos anteriores y tener una idea más. Ya vamos a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver, un poco más en el 2. Bueno, todo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya ese consejo está aún vigente. Ya este consejo, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya, porque hay algunos que al espíritu de Satanás le están dando carácter de santidad, que es el carácter del Espíritu Santo, lo están llamando el Espíritu Santo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya
Ya el contexto histórico ya le dije que aproximadamente 40, 60 años después de Cristo, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya sabemos que la apostasía está en la iglesia cristiana está no un 100% apóstata, ya, porque en el mensaje de las 7 iglesias eh, hay algunas iglesias que sí aún son fieles al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, al mensaje primero. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso lo vimos también ayer. El hombre de pecado, el anticristo hombre, ya, el anticristo hombre, porque hay un anticristo que es en la bestia de Apocalipsis 13:1, ese es el anticristo, ¿ya? Pero ese anticristo es un imperio, ¿ya? En cambio aquí, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, se manifiesta el hombre de pecado, aquí se refiere al ungido de la bestia de Apocalipsis 13. Este es el ungido, el, el, eh, el ungido de la bestia, ya de la bestia, el cuerno pequeño, ya el cuerno pequeño del libro de Daniel, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso igual lo vimos ayer, que se va a sentar en el tercer templo, va a ser el anticristo hombre, ya va a ser la bestia hombre. ¿Por qué? Porque la bestia es imposible que todo un imperio, ¿cuántas personas conforman un imperio? Miles, millones prácticamente, no se van a sentar en un trono, en una silla, es imposible. ¿Ya? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. A esto lo vimos ayer también. ¿Quién es lo que lo detiene? Algunos dicen la iglesia, no es la iglesia, porque la iglesia no es santa. La iglesia cristiana no es santa, ya sea católica, ya sea protestante, no es santa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solamente es apóstata, porque ahora es apóstata y blasfema. ¿Por qué blasfema? Porque ha blasfemado contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y por eso no, la iglesia cristiana, ya sea católica o protestante, los protestantes son muchas iglesias, los evangélicos, testigos de Jehová, los luteranos, calvinistas, etcétera, 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 etcétera. Esas iglesias son todas parte del sistema del falso profeta. Ya les dije que el falso profeta no solamente es una persona, sino que es un sistema religioso y judicial, ya que ya estaba en acción, en los tiempos de Pablo, ya con los fariseos, ya lo que seguramente tenían conversaciones secretas con los grandes líderes del Imperio Romano, con el César, con los generales y los gobernadores de entonces, ya para detener el cristianismo que estaba recién comenzando, ya, porque esta iglesia todavía no aparecía, la iglesia apóstata comenzó a aparecer con Constantino 3 siglos más tarde, en el 321, con Constantino ya, que unió la iglesia, hizo de la iglesia cristiana la iglesia oficial de Roma, ya, y ahí se consumó, en el 321 se consumó la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Ahí se consumó, porque ya ahí tenían el poder de matar, los mataron en la Edad Media a todo aquel que contradecía las ordenanzas de la Iglesia Católica, ¿me entiende? Ya. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene y este es el Espíritu Santo. En esos años el Espíritu Santo estaba operando, pero ahora, no voy a decir 2000 años, porque hicimos el cálculo, son menos de 2000 años, el Espíritu Santo en esta fecha está prácticamente contristado. Ya a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Ya, entonces, pero el anticristo está presente. Ustedes saben que el anticristo está presente en Europa. Ahí en la guerra entre, entre, el- entre Rusia y Ucrania. Ahí está el anticristo. Ya, el ungido de la bestia, el ungido de la bestia de Apocalipsis 13:1, porque le dije que la bestia de Apocalipsis 13:1 va cambiando y que son imperios, son imperios. Y cuando se hable de imperio, usted asócielo inmediatamente con guerra. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen las naciones? Las naciones que han sido imperios. ¿Qué han hecho? Avasallar a sus vecinos, ¿cierto? Avasallar a sus vecinos, a los países vecinos, correr la frontera, avasallar a todos los países, tribus, a los pueblos, avasallarlos por el poder de las armas, ¿ya? Y entonces eso lo han hecho del tiempo de los egipcios hasta nuestros días, ¿ya? Y entonces, si el anticristo está presente, está en Europa, oiga, y entonces el Espíritu Santo, eh, eh, todavía está presente el Espíritu Santo, pero ¿y dónde está presente el Espíritu Santo? En las personas, no en la tecnología, no en la tecnología, porque en la tecnología eh, no puede haber santidad en un robot, en un computador, en internet, porque son cables, son circuitos, son cosas tangibles, son cosas inertes, qué sé yo. No es carne, no es vida, ¿me entiende? Entonces, el libro de Joel en el Antiguo Testamento nos dice que el Espíritu Santo va a venir sobre toda carne, no sobre todo computador, no va a venir sobre todo red social, no va a venir sobre todo televisor, sobre todo radio, sobre todo internet, sobre todo, etcétera, sobre toda tecnología. No dice que va a venir sobre toda cosa tangible, cosa material, dice sobre toda carne, ¿ya? Sobre toda carne. Entonces, y el Espíritu Santo está contristado por producto del pecado de la humanidad. Estamos igual que los días de Sodoma y Gomorra, que los días de Noé, los días de Lot. Ya el pecado está generalizado. Y entonces, ¿usted cree que el Espíritu Santo va a hablar a una persona que es del todo violador, qué sé yo, sodomista, no sé, borracho, asesino? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a hablar? No, porque el Espíritu Santo se manifiesta en un vaso limpio, en santidad, ¿me entiende? Sí se escucha, porque para ser cristiano no es necesario que usted sea evangélico o sea católico, porque antes esas religiones no existían. Yo le estoy leyendo aquí el segundo de Tesalonicenses, cuando se escribió este libro, todavía no existía la Gran Ramera, todavía no existía la Iglesia Católica, y la ramera chiquitita tampoco todavía existía, porque la ramera chiquitita salió por ahí por el 1500 y tanto, ya después de Cristo. ¿Me entiende? Con Martín Lutero, con la revolución, con Martín Lutero, ¿ya? Entonces, eh, eh, sigamos leyendo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y este ya ha sido quitado, prácticamente ha sido quitado. Ya, entonces, ¿y por qué? Porque el anticristo está presente. No le dije que el anticristo está presente, está en Europa, está está la bestia, la bestia comunidad, imperio, la bestia imperio, que es la OTAN, que es la Unión Europea, según algunos, yo aún sostengo que va a ser eh, que va a ser el resurgimiento del imperio asirio, porque está escrito en la Biblia, está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que el imperio asirio, el imperio más cruel de la historia del hombre, de la historia de la humanidad, va a resurgir en los últimos tiempos. Y toda la gente se maravillará. Entonces se manifestará que el eunuco a quien el Señor matará con el espíritu en su boca,
y destruirás con el resplandor de su luz. Aleluya. Entonces, se manifestará aquí el inicuo, ya, aquí el inicuo. Ya ahí está en Europa librando una guerra, ya aún todavía no muestra su cara, está de bonachón, sabemos que este Nico tiene cara, tiene careta, y bueno, muy pronto mostrará su verdadera, eh, eh, atacará a Israel, ¿ya? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya le dije que también el anticristo no es una sola persona, no es, se va pasando de persona a persona, es un ungido, que es un ungido que recibe el apoyo, el respaldo de la bestia primera, de la bestia que surge del mal, de Apocalipsis 13:1. Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, ya a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya este versículo, este versículo me recuerda a un versículo de Isaías en el Antiguo Testamento, Isaías 6, Isaías 6, Isaías capítulo 6, en el versículo 10. Ya, pero leemos del 11. Y dijo, anda, aquí Dios ordena a Isaías, le dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es lo mismo, que segunda Tesalonicenses 2:7, segunda Tesalonicenses 2. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ya, mire, ve, yo igual hace estas cosas y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ahí lo confundió, ve, y oíd y ahí le manda el castigo de Dios. Van a escuchar la palabra de Dios, pero no la van a entender. Le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Porque le dice, y no entendáis, ¡pa! Listo. Ahí fueron condenados. En ese momento mismo, en el no entendáis, de 6:9, fueron condenados. Oíd bien y no entendáis, ¡pa! No entendáis. Le cerró su entendimiento. Ved por cierto, mas no comprendáis, pa, nuevamente lo confundió. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ah, ese es Dios. Dios hace las cosas así. Dígame que no es lo mismo. Diga que no es lo mismo de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, cuando Dios le dice a Pablo, entonces se amenazará que inico cuyo venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigio y mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Qué mentira están creyendo? Están creyendo que la voz que se escucha en las redes sociales, en la tecnología, en toda la modernidad, los computadores, la radio, televisión, etcétera, 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 es la voz del Espíritu Santo cuando es la voz de Satanás. A fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué verdad? La que le estoy comunicando ahora yo. Esta verdad, la que le estoy comunicando de que ese es el espíritu de Satanás. Lo que están escuchando y están obedeciendo y están creyendo ustedes es la voz de Satanás.
sino que se complacieron en la injusticia. Pero vosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor de Dios. Bueno, hermano, me viene a la mente un nuevo capítulo, un nuevo versículo, que es el que dice, Señor, Señor, nosotros echamos fuera demonios, en tu nombre, Dios, hicimos sanidades, en tu nombre, Dios, hicimos milagros, etcétera, etcétera. Y Dios les contesta, apartaos de mí, hacedores de iniquidad, no os conozco. ¿Ah? Y los manda al infierno. ¿Y cuál es la maldad que han hecho? Es hacer creer a la gente, tanto creyentes como ateos, de que la voz que se escucha en la modernidad, en la tecnología, en Internet, en las redes sociales, es la voz del Espíritu Santo. Y hay otro versículo que me viene a la mente, que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo y en el venidero. La blasfemia contra el Hijo se puede perdonar, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ya, hasta por ahí voy a dejar esto y con esto doy concluido. No sé, a ver, voy a rematar con Apocalipsis 13, 13, 14, ya, que el misterio de la iniquidad es el espíritu del anticristo, ya, y que también tiene otro nombre acá en el libro de Apocalipsis, que es la imagen de la bestia. Ya les dije en videos anteriores que la imagen de la bestia, más allá de ser una estatua o una escultura, tiene una connotación un poco más compleja que espiritual, y que la imagen de la bestia es todo la modernidad, todo lo adelanto de la ciencia, lo adelanto de la medicina, lo adelanto de la tecnología, los computadores, las redes sociales. Eso es el espíritu del anticristo y que tiene por nombre acá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, la imagen de la bestia, ¿ya? Y que cobra vida y que tiene vida y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ya le dije, más que una estatua que va a hablar, es un espíritu, es el espíritu del anticristo y tiene vida propia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Este versículo bíblico ya está cumplido, ya está cumplido, ya. Y entonces, si uno quiere decir en qué tiempo estamos de Apocalipsis, sepan que ya Apocalipsis 13:15 ya se cumplió, que la imagen de la bestia sí tiene aliento de vida. No sé si estará matando o a las personas, porque dice más adelante, y así es que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ya les dije que la marca, el celular que tú tienes en tu bolsillo, ese celular es parte de la marca y la marca, el chip que seguramente va a ir en la mano derecha o la frente según corresponda, va a estar sincronizado con tu celular y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿ya? Y entonces, aquí hay sabiduría, ya, ahí sonó, el, hasta por ahí lo voy a dejar. Bueno, y entonces, esta imagen de la bestia, dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿No la adorase a quién? No adorase a la bestia, pero sabemos que la bestia es imperio y también la bestia es bestia hombre, ¿ya? Y también es espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? ¿Cuál es el nombre del espíritu? Imagen de la bestia y también el misterio de la iniquidad. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar, amigos. Espero que les guste este video.
por favor, compartan el video, compártanlo con aquellos que les guste la